Muy buenas tardes, amados hermanos. El Señor les bendiga. Es un gran gusto para mí poder estar con ustedes de nuevo en esta clase tan maravillosa del Espíritu Santo. Estaba al tanto de cómo han estado y los que han estado enfermitos, hemos orado y le damos gracias a Dios porque poco a poco van saliendo adelante para que sean más que vencedores en Cristo Jesús. Hermanos, ustedes ya saben cómo trabajo yo. Me gusta trabajar con cuestionarios para que lean sus temas y que a la vez se les acumula como su zona. Así vamos a trabajar también este nuevo curso. Va a estar también conmigo la hermana Patti de Paredes, que ustedes ya conocen porque les enseñó en el trimestre anterior. Así que así vamos a estar. Vamos a disfrutar esta clase que es linda, es maravillosa. Sin más, vamos a iniciar el tema de esta tarde, que se llama la persona del Espíritu Santo en la Trinidad. Amados hermanos, el ministerio del Espíritu Santo lo encontramos desde Génesis 1:2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hasta Apocalipsis 22:17, cuando diga con la novia, ven Señor Jesús. Ahí es el consumado del Espíritu Santo, cuando entregue a la novia a su esposo. Maravilloso Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros desde la creación, como podemos ver. Sin embargo, ha sido una realidad ya en el Nuevo Testamento y como vamos a ver en el transcurso del tema. Como oramos al Padre, por ejemplo, Padre Celestial, o al Hijo, Señor Jesús, ¿lo hacemos con el Espíritu Santo? No. Hay muchos conceptos extraños sobre el Espíritu Santo. Mucha gente piensa que no se le puede adorar, que no se puede orar a Él, pero no es cierto. Sí debemos hablarle al Espíritu Santo. Debemos decirle, Espíritu Santo, te amo, te adoro, ayúdame, te necesito, guíame. Y no podemos pedirle algo si no estamos orando, ¿verdad? Debemos de hablarle al Espíritu Santo como le hablamos al Padre y al Hijo, porque Él quiere tener compañerismo con nosotros. Podemos decirle, inspírame, siempre lo que debo pensar, cuándo debo callar, cómo debo actuar, tantas cosas que le podemos preguntar a Él. Espíritu Santo, dame la fuerza para entender, capacidad para retener, porque Él nos ayuda en todo, mis hermanos. Si quiere participar con nosotros en todo, aún hasta en las pequeñas cosas que Él quiere estar presente. Porque cuando decimos compañerismo, es como un compañero, ¿verdad? Un amigo, al cual que cuando tenemos un amigo hablamos con él todo el día, ¿verdad? Entonces Él quiere que nosotros le tomemos en cuenta siempre. Sí, es claro que si queremos tener una relación con Él, debemos también separarnos del mundo, ¿verdad? Porque dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Verdad que no? El Espíritu Santo es santo y nos quiere que nosotros hagamos un compromiso con Él y una atención total. De esa manera se va a manifestar en nuestra vida. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, ellos se sintieron tristes, muy tristes, porque no querían que su maestro, ¿verdad?, se fuera. ¿Por qué sería eso? Bueno, Jesús cuando vino a este mundo, Él vino 100% hombre. Se despojó de todas sus divinidades, de todas sus habilidades como Dios, y vino aquí, en la naturaleza humana. Entonces en ese estado que Él estaba, se cansaba, le daba hambre, sentía necesidad de comer, pero
estaba limitado en su cuerpo físico. No podía estar, digamos, haciendo un milagro en Jericó y otro en Capernaum, no, porque él podía solo estar como nosotros, ¿verdad? En un solo lugar. Sin embargo, hoy, mis hermanos, cuando él dijo y envió el Espíritu Santo, hoy el Espíritu Santo se puede mover en todas partes y con toda libertad. Puede hacer milagros, puede hacer sanidades en diferentes partes del mundo y con diferentes personas, porque Él es Espíritu y se puede mover con libertad. Pentecostés. Pentecostés significa 50. El Espíritu Santo vino en la fiesta de Pentecostés. Y debe ser para nosotros también una fiesta que Él venga a nosotros. Porque después de nuestra salvación es lo más grande y maravilloso que nos pudo suceder. El Espíritu Santo hoy esté con nosotros. Cuando el Señor resucitó, dice Hechos 1, 2 y 3, que estuvo enseñando a sus discípulos por 40 días y ascendió. Y 10 días después, Jesús nos envió al Espíritu Santo. ¿Qué hablaría el Señor en esos 40 días? Ahí lo dice que les habló del reino, o sea, cómo se iba a desenvolver ellos cuando Él ya no estaba, Él no iba a estar aquí. Entonces, por eso quiere decir Pentecostés, quiere decir 50, porque significa 50 días después de la Pascua, que nuestro Señor fue sacrificado y que ascendió, Él vino. Cuando Él vino, lo maravilloso es que no solo descendió sobre los 120, sino que entró también por primera vez a morar en ellos. Lo dice Juan 14, 17. Y desde entonces, hermanos, conforme todos los creyentes han ido de generación en generación recibiendo al Señor, entra el Espíritu Santo, primero como un sello, y después con la llenura. Él viene a nosotros con el bautismo del Espíritu Santo. Y desde que Él vino hasta hoy, Él se mueve por todas partes, con todos sus hijos, ¿verdad? Porque Él no viene a morar en un impío, Él solo viene a morar donde el Espíritu de Jesús ya entró. Jesús es el odre y Él es el vino. Así que no puede entrar donde no hay odres todavía dispuestos. La palabra Trinidad podemos ver que no la encontramos en la Escritura. Pero sí podemos probar que Dios, la Trinidad de Dios, porque vemos las funciones y las formas como Él se manifiesta, en la función que cada uno hace. Nuestro Dios es el único Dios, único y verdadero Dios, pero está representado en 3 personas y se hace evidente por sus manifestaciones, como lo vemos en la Escritura. El Padre, por ejemplo, mis hermanos, nuestro Padre Celestial quiere que entendamos lo importante que debe ser para nosotros no quedarnos como niños, ni aún como jóvenes, sino que lleguemos a ser padres espirituales, hijos maduros. Y dice Daniel cómo se representa el Padre. Dice que Él es el anciano de días. Le ve Daniel sentado en el trono. Pero también cuando nuestro Señor ascendió, dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces se le llama el anciano de días, la majestad en las alturas, la majestad. Y también se llama, porque el Señor dice, el Altísimo es digno de ser temido, Rey grande es sobre toda la tierra. También se le llama el Altísimo. Fíjese que Abraham, por ejemplo, dice Abraham del Dios Altísimo. Juan también dice que Juan era profeta del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque vino, Abraham iba a ser el que iba a abrir el linaje, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Y Juan vino como un precursor. Cada rey debía de llevar a alguien que anunciara, aquí viene el rey, aquí viene el rey. Y eso fue lo que hizo Juan, vino a anunciar la llegada de nuestro Señor Jesús a esta tierra, a preparar corazones dispuestos que le recibieran. Entonces de esa manera se ve al Padre como el anciano de días, como el Altísimo,
y que Él es la majestad. El Hijo, un siervo de Dios, dice, bueno, aquí tengo una experiencia de un siervo de Dios que vio a la Trinidad. Dice que el Padre y el Hijo son iguales, solo que el Padre se ve mayor y el Hijo es menor, más joven. Entonces, ese fue un profeta que tuvo la oportunidad de ver a la Trinidad. Y concuerdan con las palabras que dijo el Señor a Felipe. Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Y el Señor le contestó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Entonces Cristo Jesús es idéntico, ¿verdad?, al Padre. Y el Padre y el Hijo son Dios. Él es la misma imagen y la sustancia del Padre, lo dice Hebreos, ¿verdad?, del 1 al 3. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Pero ¿qué podemos decir del Espíritu Santo? Así que el Hijo dice, teniendo la naturaleza de Dios, siendo de condición divina o existiendo en la forma de Dios, como ya dijimos, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse mientras estuvo en la tierra. Bien, y el Espíritu Santo, mis hermanos, es espíritu igual que el Padre. Cristo dijo acerca del Espíritu Santo en Juan 14, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La palabra griega para otro hay dos palabras para decir otro en griego. Está la palabra heteros, que quiere decir otro de naturaleza diferente. Y alos, otro igual a. Entonces, cuando el Señor habló en Juan 14:26, usó la palabra alos, que significa, les enviaré a otro igual y de la misma clase que yo. A él ahí mismo está afirmando que el Espíritu Santo también es igual al Padre y al Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en esencia, visión, en pensamiento y objetivo. Y operan el universo, mis hermanos, en perfecta unidad y armonía. Fíjate qué hermoso. Por eso Jesús dijo, Padre, que ellos también sean uno, así como tú y yo somos uno. Hermanos, la unidad es poderosa. Cuando ellos estuvieron unánimes en el Pentecostés, descendió el Espíritu Santo porque había unidad, un mismo pensar en ellos, un mismo espíritu. Por eso ellos quieren, la Trinidad pues quiere que nosotros tengamos esa misma unidad entre nosotros. Vamos a ver entonces aquí algunas funciones, pero vamos a ver otra cosa, permítanme. Cuando el Señor dice, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Israel es el Shema de Israel, que se llama Shema de Dios, cuando ellos dicen nuestro Dios es uno, y tienen razón porque Él es uno. Sin embargo, dicen que nosotros adoramos a tres dioses, que somos idólatras, porque adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero lo interesante es que esta palabra hebrea, Ejad, que se escribe Echad, Ejad, para decir uno, también tiene la connotación de un compuesto, o de un plural, o uno hecho de varios, fíjese. Entonces, en sí mismo, en uno está diciendo el Padre en el original, que también está compuesto de varios. Bien, vamos a ver algunas funciones de la Trinidad, donde les vemos autor a la deidad, ¿verdad? En la creación, por ejemplo, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre. ¿Por qué en plural? Hagamos al hombre. No estaba solo, ¿verdad? Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso el Padre dijo, hagamos al hombre. También cuando el hombre cayó, dice, entonces el Señor dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Otra vez el plural. Como uno de nosotros, ¿por qué? Porque ahora ya sabían el bien y el mal, ¿verdad?
También vemos otro ejemplo en la Torre de Babel. Estos hombres se habían unido de una manera en pensamiento y un solo propósito, que dijeron: hagamos ladrillos, cosámoslos y edifiquémonos una torre y un nombre. Y empezaron, pues, y estaban edificando esa torre, pero no era para bien esa torre. Entonces el Señor dijo: ahora pues descendamos y confundamos a estos hombres. Y confundieron, porque en ese entonces era un mismo lenguaje, pero hoy encontramos en ese mismo tiempo de la Torre de Babel, fue confundido todo el lenguaje de los hombres para que ya no siguieran en esa unidad tan fuerte que tenían. Hermanos, la unidad es algo poderoso, y esperamos en el Señor que al final de los tiempos su iglesia se va a unir, porque unida vamos a hacer la obra que el Señor quiere que hagamos. Vemos también a la Trinidad en el bautismo del Señor Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, dijo Juan, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Ahí vemos al Hijo. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como, no dice que era, sino que como una paloma, como una semejanza, ¿verdad? Y venía sobre él. Ahí vemos al Espíritu Santo. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento, al Padre. Ahí vemos entonces bien claro, ¿verdad? A las tres personas, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos son iguales en esencia, visión, pensamiento y objetivo. Entonces lo maravilloso es que la Trinidad opera el universo, mis hermanos, en una perfecta unidad. Ellos no se contradicen, porque tienen clara su función, lo que cada uno debe hacer, y tienen perfecta unidad en propósito para hacer la obra que están haciendo con nosotros. Lo vemos en la salvación, ¿verdad? El Padre estuvo dispuesto a dar a su Hijo lo que más amaba. El Hijo estuvo dispuesto a venir. Y el Espíritu Santo está terminando la obra que el Señor empezó. Así que, por ejemplo, el Padre dice, en Juan 14 dijo: habéis oído, dijo Jesús, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. El mismo Hijo está afirmando que el Padre es mayor. Entonces, pero también vemos en otra parte de la Escritura, por ejemplo, cuando el Señor nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Ahí vemos que se le ora al Padre. El Hijo somete su voluntad al Padre. En el huerto de Getsemaní vemos que él dijo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y Cristo no hizo nada, ni dijo nada, si el Padre no se lo daba. No puedo hacer yo nada, dijo, por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así vemos entonces que el Hijo se somete al Padre. Pero cuando ascendió también, dice, y Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos que entonces el Hijo recibió una autoridad delegada en Mateo 28:18. Porque cuando él ascendió, dice la Escritura que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que él alcanzó por ser humilde y obediente y sujeto al Padre. De igual manera, nosotros toda la obra que hacemos debemos hacerla así. Pero cuando él ascendió, también le dijo el Consolador, dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador. Entonces el Hijo ruega al Padre y entonces envía al Espíritu Santo. Vemos entonces que el Padre y el Hijo, que el Espíritu Santo somete su autoridad al Padre y al Hijo en función, digamos, son en esos tres niveles de autoridad. Pero a mí no me agrada que digan que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, porque no lo es, lo es en función. Porque el Padre tiene toda autoridad, el Hijo recibió autoridad delegada al venir a hacer la obra de la salvación y dijo consumado es. Y hoy el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, mis hermanos, haciendo, terminando pues, siguiéndonos, tutoreándonos para que nosotros también, en nosotros sea formada la imagen de Cristo. Esa ha sido la función que Él está haciendo desde que el Señor ascendió. Él se quedó para en cada generación ir sacando personas, muchos hijos de Dios, pero que sean a su imagen y semejanza. Porque cuando Él es nuestro Padre, ¿verdad? Jesús es nuestro Padre. El Padre Santo es nuestro Padre, pero nosotros somos hijos del Hijo. Por eso el Hijo convenía al Hijo llevar muchos hijos a la gloria. Porque nosotros somos su iglesia de los primogénitos, sus primeros hijos. Entonces vemos, hermanos, que en ese orden hay grados de autoridad, como vemos en ese cuadrito. El Padre es primero en autoridad y posición, el Hijo es segundo en autoridad delegada por el Padre, y el Espíritu Santo somete su autoridad al Padre y al Hijo, como lo vemos en Juan 14:16. Los tres son divinos y de la misma esencia, los tres son Dios, un único Dios manifestado en tres personas. Y es maravilloso que nos muestran una unidad perfecta, como Él quiere que nosotros como sus hijos nos manifestemos en todo lugar. Por lo tanto debemos de tratar nosotros cada vez, tener unidad con el cuerpo de Cristo. Yo les hablaba a mis hermanas ya de hoy en adelante, ya no deben de haber divisiones ni problemas, ya sobrellevemos los temperamentos, que a veces hay roces, ¿verdad? Ya eso no debe existir. Debemos tomarlo como algo natural y seguir. Amar a nuestros hermanos como son, con sus caracteres diferentes, ¿verdad? Pero Dios está trabajando en cada uno. Aunque todavía no hemos llegado, ¿verdad?, a la estatura, Dios está haciendo una obra en nosotros. Entonces así vemos, pues, hermanos, que la Trinidad se manifiesta de esas maneras. Hay textos donde ellos hablan, o nuestro único Dios habla de manifestación en plural, ¿verdad? Pero quiero dejar muy claro que el Espíritu Santo es una persona. Como el Padre es una persona, el Hijo es una persona, también el Espíritu Santo es una persona. Así que si ustedes tienen duda del tema, algunas preguntas, por favor pónganmelas en el chat, donde vamos a estar interactuando, porque por el tiempo aquí pues no se les puede contestar. Pero cualquier duda estoy a sus órdenes para responderlas. Vamos a aprender mucho de la persona del Espíritu Santo y nos vamos a gozar conociéndolo cada día mejor, para que a la vez el Espíritu Santo no sea solo un conocimiento mental, sino una realidad en nuestras vidas. Alguien con quien podemos hablar, y más ahora, como les decía anteriormente, más ahora que los tiempos son finales y los tiempos son cada día más, va a haber mucho engaño. Nuestro Señor nos lo dijo: mirad que nadie os engañe. Va a haber mucho engaño en los últimos tiempos y necesitamos nosotros la presencia del Espíritu Santo cada día más real en nuestras vidas. Amén. El Señor los bendiga en esta tarde y continuamos en una próxima oportunidad.